Pues buenas noches, bienvenidos a la lección número 15 con la que estamos cerrando no solamente el tema de criterios de la verdad, sino estamos cerrando ya el módulo 1 que inició con la pregunta ¿qué es filosofar? Me gustaría, ya que estamos cerrando, dar un pequeño repaso del viaje que hemos recorrido. Empezamos por definir filosofía, vimos sus características como reflexión crítica, sistemática, general, universal, holística, etc. Después de definirla, vimos habilidades que todo filósofo debe tener. Y principalmente dos, el filósofo debe ser muy hábil en dar sentido a las cosas y en juzgar. O sea, si no tenemos cuidado, si no somos hábiles y no le damos un buen sentido, podemos desviar o agravar más la situación que queremos resolver. Y por otra parte, si no sabemos juzgar, podemos decir cosas que vulneren, que lastimen y que en lugar de aportar, reste. Y esas dos unidas le llamamos comprensión. El filósofo debe ser un máster, un experto en comprender, que significa dar un buen sentido y saber juzgar, ¿va? Pero todo esto apoyado en lo tercero que vimos, las herramientas filosóficas. Vimos varias herramientas otorgadas por la lógica y la vamos a reducir en razón. En otras palabras, ¿qué es filosofar? Es reflexionar de manera crítica, sistemática y holística sobre cuestiones generales y universales relativas a la cultura, la personalidad y a la identidad. Todo esto guiado por la habilidad del filósofo de comprender, es decir, dar sentido y juzgar. Y siempre observado, vigilado o filtrado por las técnicas de razonamiento. Eso es lo que habíamos visto hasta que empezamos hace unas semanas con los criterios de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es el asunto más importante de la filosofía. Recuerdo cuando era muy joven haber visto una película de Indiana Jones, donde el personaje Indiana, que es una, para los que no lo conocen, es un arqueólogo o antropólogo, arqueólogo. Y recuerdo que en la escena donde está dando clases dice, aquí vienen a hacer historia, no la verdad. Si les interesa la verdad, pasen a clase de filosofía. La filosofía, desde sus orígenes, ha mostrado mucho interés por el tema de la verdad. Y la filosofía que trabajamos nosotros parte por diferenciar verdades que le corresponden a la naturaleza física del mundo y las verdades humanas, que son las que realmente nos importan. Y vimos que había que verlas en etapas, la etapa infantil, la etapa juvenil, la etapa madura, y hoy cerramos con la etapa trascendental. Hoy no les traigo diapositivas, no, porque quiero que este cierre sea más platicado. Sí traigo algunos apuntes para tampoco perderme. Tenemos poco tiempo y a mí me gusta hablar mucho y si no tengo cuidado, nos dan las 12. Vamos a darle acceso a Abner. Bien, bienvenido Abner, buenas noches. Entonces, cerramos hoy el módulo 1, que es filosofar, con el tema de la trascendencia. Me gustaría empezar primero por justificar por qué la trascendencia. Y es que miren, las primeras tres etapas, la infantil, la juvenil y la madura, que viene a ser franqueza, sinceridad, honestidad, autenticidad, congruencia y fidelidad, todas tienen algo en común y es que son en el presente, ¿ok? Los primeros criterios de verdad que hemos analizado aquí tienen mucho que ver con el presente, con lo que soy ahorita, con lo que estoy viviendo. Pero el ser humano es mucho más, es un animal que vive proyectado. El ser humano siempre está haciendo planes, siempre cree que va a tener tiempo para hacer cosas, entonces planea, agenda, sueña, tiene planes. Entonces es inevitable pasar a hablar de los criterios de verdad trascendentales, donde ya no estamos hablando de la verdad en el presente,
Porque la franqueza, bueno, esa es obvia, ¿no? Es lo que en este momento sentí y lo dije, ¿no? O lo que en este momento pensé y lo solté. En la sinceridad tiene que ver con lo que yo ahorita creo que es lo que debo de decir o debo de callar. La honestidad, las normas que en este momento estoy siguiendo. La autenticidad también es muy bueno. Ahorita me quiero identificar con estas ideas, con estas tradiciones, etcétera. Pero en la trascendencia, la idea son trabajar criterios de la verdad a futuro. Esa es la primera diferencia. Ya no estamos hablando de cosas presenciales, perdón, presentes, sino cosas a futuro. Pero la segunda característica es que las primeras son muy personales, muy yo, yo, yo. En cambio, en la trascendental ya es el otro, ya es compartir las verdades con el otro. Les había comentado que en las primeras 3 etapas realmente no nos interesa convencer a los demás, simplemente es lo que pienso, es lo que siento y punto. Pero en la etapa de la trascendencia ya la idea es compartir, ya es dejar nuestras verdades en los demás, es decir, aportar algo a los demás, ¿no? Porque como las verdades son subjetivas, eh, pues yo tengo mis verdades, Luis tiene sus verdades, Abner tiene sus verdades, Harry tiene sus verdades, y a veces no nos damos el tiempo de contarnos nuestras verdades, lo que creemos, lo que pensamos de las cosas. Y en la etapa trascendental ese es el objetivo, compartir. ¿De acuerdo? Entonces son dos diferenciadores, es a futuro y es compartir. Y son la imaginación, la esperanza y la sabiduría. Y sé lo que están pensando, pero la imaginación es desde siempre, ¿no? Desde niños. ¿Por qué la imaginación es tocada apenas en la etapa trascendental? Lo mismo para la esperanza, ¿no? Tenemos esperanza desde antes de entrar a la trascendental ya tenemos esperanza. ¿Por qué apenas ahorita es que tomamos en cuenta la imaginación y la esperanza? Porque apenas ahorita se vuelven criterios de verdad. Y aquí, pues, espero que se arme la polémica. Miren, normalmente cuando yo estoy en las primeras 3 etapas, cualquiera de las tres, la imaginación y la esperanza son mecanismos de defensas. Por ejemplo, la imaginación es muy usada para evadir la realidad, para fugarnos a mundos fantásticos, para ahuyentarnos de la realidad. Queremos imaginar que las cosas no son así, que lo que está pasando no es como está pasando. Y claro, dependiendo la etapa en la que nos encontramos, por ejemplo, la imaginación en la franqueza, pues es mucho de creer como el niño que cree que hay monstruos abajo de su cama, que le va a venir el robachicos, etcétera, ¿no? Es una imaginación también muy franca, muy descontrolada. Por eso también los niños llegan a ser muy distraídos en sus cursos escolares. Ya en la etapa juvenil, cuando ya hay sinceridad, ya hay honestidad, la imaginación infantil cambia un poco. Ah, comenta Harry, compartir aunque ya no esté con vida, por ejemplo, por medio de un libro. Claro, la ventaja de la trascendencia es que puedes ir más allá de tus límites, ¿no? Trascender significa ir más allá de los límites. ¿Y qué límite más absoluto que la muerte es la que tenemos? Entonces, sí, se puede trascender de 3 maneras, pero las vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, dependiendo la etapa en la que me encuentre, la imaginación va cambiando un poco, se va manifestando diferente, pero sigue sirviendo para lo mismo. Sigue sirviendo para evadir una realidad que no me gusta, que me angustia, que me asusta. Entonces, no es un criterio de verdad. No estoy usando la imaginación para crear verdades. Estoy usando la imaginación para evadir las verdades, ¿correcto? Y como sabemos, la sabiduría inicia con la aceptación de la realidad, no escapando de ella. Entonces, la imaginación, aunque siempre está presente en nuestra vida, no, no es un criterio de verdad si no se ha dado el paso a la trascendencia. En la trascendencia, la imaginación deja de ser un mecanismo de defensa para convertirse
en compartir. Miren, me pasa muy seguido, sobre todo con mis pacientes mujeres, que llegan y me juran y perjuran que su pareja les es infiel. Les pregunto, ¿estás segura? Me dicen sí. ¿Tienes pruebas? No. ¿Tienes evidencias? No. Entonces, ¿por qué estás tan segura? Y dicen frases como porque ya sea que todos los hombres son iguales o que es obvio, como no, bla, bla, bla. Y me cuentan cómo los han seguido, les han mandado amigas para que los saquen o hacen cuentas falsas de redes sociales para hacerles caer y no caen. Y entonces yo les digo, bueno, pues entonces ya tienes evidencias de que te es fiel. Y me responden, no, tengo evidencias de que se sabe cuidar, pero tarde o temprano va a caer. Aquí podemos ver cómo para este tipo de personas es más importante demostrar lo que imaginan que aceptar una realidad. Filosóficamente ese es un fenómeno súper interesante. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque si lo que imaginas en caso de ser verdad te duele, ¿por qué no mejor vivir lo que te ha demostrado y que no te duele? ¿Por qué buscar eso? Y es que el tema es que la imaginación en las primeras etapas estructura nuestra realidad. Esto es bien importante. El mundo no es como lo vemos, sino es como nosotros somos. Lo vemos no como es el mundo, sino lo vemos como nosotros somos. Le aplicamos nuestro filtro al mundo, lo vemos desde quienes somos. Entonces, cuando la persona está en las etapas juveniles, que está todavía atrapada entre quizá desde la infantil a la juvenil, sí, desde nuestra perspectiva, pero incluso de manera inconsciente. Cuando el sujeto es muy inseguro, cuando el sujeto duda de sí, no puede creer que la pareja le sea fiel. Por eso se aferra más a la imaginación, a la idea de que no se merece esa lealtad, no se merece esa fidelidad, porque es lo que le da estructura a su mundo. Esa es la imaginación desde el mecanismo de defensa. Imaginamos algo y nos obsesionamos con que lo que imaginemos sea real porque es con lo que le da sentido o donde encontramos congruencia. Si algún día, por fin, alguna de estas chicas encuentra una infidelidad, va a decir, ¿ves? Ya lo sabía. Nunca lo supo, porque solo lo imaginaba. Lo supo hasta el momento que lo descubrió, pero antes de eso no lo sabía. Entonces, le da gusto descubrir que lo que imaginó era real, aunque no le conviene que sea real. La razón por la que le importa tanto que sea real es porque eso es lo que le da sentido, es lo que le checa, es lo que le cuadra. ¿Por qué? Porque las verdades subjetivas vienen de nuestro pasado, no nacen de la nada. De las interacciones que ya hemos tenido, de esas crisis no resueltas, de esos traumas no resueltos, de ahí se alimenta la imaginación. Por eso, antes de la trascendencia, la imaginación es muy peligrosa, peligrosísima, porque te puede volver prisionero. De ahí nace la depresión, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo dejar ir a una pareja, soltar un trabajo, soltar nuestra juventud. ¿Por qué? Porque la imaginación que no ha dado el salto a trascendente nos puede encerrar, nos puede enjaular, en lugar de ayudarnos a crecer. Y con la esperanza pasa algo similar. Tenemos esperanza desde siempre, desde niños cuando esperamos regalos, esperamos a que regresen nuestros padres del trabajo, esperamos que llegue la Navidad, en fin, siempre hay esperanza porque siempre estamos esperando algo. Pero por lo general, esa esperanza no es un criterio de verdad. Pregunta, ¿la imaginación puede crear obsesión? Sí, por supuesto. Recordemos que una obsesión se alimenta de pasión. Si la persona es apasionada y aparte no controla su imaginación, por supuesto que puede generar obsesiones.
Claro, yo estoy hablando de obsesiones no clínicas, obsesiones que fueron creadas a forma de falacia, ¿no? Trampas del pensamiento. Entonces, siempre hay esperanza, pero también usamos la esperanza para evadir la realidad. Como cuando nos dice, oye, sé que tienes un familiar enfermo, ¿cómo está? Pues esperemos que esté bien. ¿Qué significa esperemos que esté bien? Es una esperanza, pero no es una esperanza, ¿cómo decirlo? Es más nacida del deseo que de la razón. Nos pueden estar diciendo que vamos a reprobar porque no estudiamos y podemos tener esperanza que el profesor nos pase. Podemos saber que somos los de menos aptitudes en el trabajo y tener esperanza que nos contraten, ¿no? Aquí podemos ver cómo la esperanza no es un criterio de verdad. Sería quitarse la responsabilidad. Sí, pues cualquier cosa es, pues yo fui con la esperanza, ¿no? Podemos ver fenómenos como lo de decretar las cosas al universo, lo de que si lo crees, lo creas. Todo esto es una consecuencia de esperar y de imaginar de manera descontrolada, ¿no? La esperanza es usada como consuelo para evadir mi realidad, también para evadir mi responsabilidad, como cuando ocurre algo, no sé, chocamos, golpeamos a alguien y esperamos que no pase nada, ¿no? Pero esa esperanza no tiene fundamentos, está basada en el deseo, en lo que yo quiero. Entonces, como podemos ver, la imaginación y la esperanza pueden ser peligrosas y no nos ayudan al crecimiento personal. Por eso, en la etapa de la trascendencia es cuando se vuelven criterios de verdad, es decir, cuando uso la imaginación para crear verdades, para crear mundos. Comentario, no decía Machiavelli que la suerte no le gusta a los que rezan o esperan, sino que es seducida por aquellos que actúan, que son audaces y que se lanzan con un plan. Exacto, Machiavelli estaba en contra de la pereza, de la gente reactiva, y él lo que buscaba como buen estratega militar era ir por las cosas, ir a la conquista. Y claro, con una estrategia, con una táctica bien definida y planificada. Entonces, en la etapa de la trascendencia, la imaginación y la esperanza son criterios de verdad. Es decir, ya no uso mi imaginación para evadir la realidad. Uso mi imaginación para cambiar la realidad, para modificarla, para ver qué es lo que yo le puedo aportar, qué es lo que puedo cambiar. Por eso les había comentado que es bien importante entender el concepto de estructura. La realidad es una estructura. Aquí le voy a jugar al psicólogo social, que no soy. Si digo una barbaridad, Harry, pues me corriges. Para la psicología social, la verdad no existe. Es una construcción social. La gente crea verdades y mientras más gente lo crea, es más verdad, aunque en realidad no sea. Entonces, de ese modo, el ser humano ha creado sus verdades, crea normas que sigue al pie del cañón y se le olvida que las creó, las puede modificar. El ser humano necesita adoptar una normativa, solo que a veces se le olvida que esa normativa la puede cambiar porque fue creada por él. Cuando tú usas tu imaginación en la trascendencia es porque tienes que entender la estructura en la que te encuentras. La filosofía te ayuda a comprender la estructura en la que estás, los sistemas que están operando en esa estructura y cuál es tu rol, cuál es tu papel en esta estructura. ¿Por qué? Porque al momento que tú entiendes tu lugar, reconoces tu rol, sabes tus alcances y tus limitaciones, es cuando entonces puedes actuar con total libertad. Y entonces usas tu imaginación para crear mundos que quieras o que puedas llevar a la realidad. Por eso los que han cambiado el mundo, los grandes científicos, los grandes tecnólogos, los grandes reformadores sociales, es porque imaginaron, soñaron otros mundos y entonces trabajaron para que eso ocurriera, lo compartieron, ¿no? ¿Qué hubiera sido del medievo si Descartes
no hubiera compartido con la gente su cogito? ¿Qué hubiera pasado si Sócrates no se va por las calles de Atenas a compartir su pensamiento? Si Platón no funda la academia, o Aristóteles no hubiera fundado el liceo, o Epicuro no se hubiera ido a su jardín a platicar con sus amigos, si los estoicos o los pitagóricos no hubieran hecho también sus clubs, sus organizaciones. Es en la etapa de compartir donde la imaginación empieza a crear realidades, empieza a transformar. El filósofo tiene la obligación de transformar mundos y requieres la imaginación. Entonces, la imaginación se vuelve un criterio de verdad cuando no la usas para escapar de la realidad. Tú aceptas la realidad, pero sabes que como ser humano tienes el poder de hacer ciertos cambios. ¿De qué dependen esos cambios? De tu rol en la estructura y de los sistemas que están regulando tu estructura. Y sobre eso es que puedes hacer cambios o modificaciones. Pregunta Harry, ¿la imaginación como criterio trascendental es algo estructurado para expandir la realidad de manera coherente y sin fantasía? No digo, o sea, si usas la palabra fantasía en un extremo literal, estoy de acuerdo contigo, pero, pero bueno, tampoco es como que no hay algo de fantasía en la imaginación trascendental, solo que pues es una... Bueno, es que sería cosa de definir fantasía, porque por un momento, me, mientras te estoy contestando, suena como algo completamente irreal, pero también me suena a que se puede fantasear de una manera un poco más creíble, ¿no? Pero mejor no me meto en eso porque no conozco bien ese concepto. Dice Abner que depende. ¿Qué es lo que depende? ¿Lo de expandir la realidad o lo de que no tenga fantasía? Bueno, a ver, me lees bien la pregunta. Ah, ok, va. Entonces, la imaginación como criterio de verdad es cuando tú usas tu imaginación de modo inteligente, es decir, para ver más, para preguntarte qué puedes hacer, qué es lo que puedes tú cambiar. Te levantas por las mañanas pensando, ¿qué cambios voy a hacer hoy? ¿A quién voy a ver? ¿A quién voy a visitar? ¿Con quién voy a charlar? ¿Le puedo cambiar el día a alguien? Decía mi maestro, piensa antes de levantarte cuál es el motivo por el que te vas a levantar hoy. ¿Te vas a levantar para sufrir? ¿Te vas a levantar para que te frieguen? Pues mejor no te levantes. Es decir, levántate con una idea, con un plan, con algo que imagines quieras hacer, algo que quieras aportar. Recuerden, a futuro y compartir. Pregunta Harry, ¿una imaginación razonada? Sí, sí. Por eso es trascendental, porque aquí ya es un criterio de verdad. Ya tengo razones para imaginar esto. Ya no me imagino cosas para escapar de la realidad. Ya uso la imaginación para cambiar la realidad. Cuando yo terminé la carrera, yo imaginaba, ¿no? Fantaseaba con tener un consultorio de filosofía. Y la gente me decía que no, que la filosofía nunca iba a ser una consultoría, una terapia. Y miren, ya 13 años de estar atendiendo ahí en el consultorio. Entonces, ahí está. Pero tuve que fantasearlo, tuve que imaginar. Y tuve que imaginar y creer en él. Y eso nos conecta con la esperanza. Comenta Abner, es que aquí hay algo curioso. Déjame lo comento. Adelante, Abner, te escuchamos. Y profe, justamente de lo que acaba de decir para complementarlo, es que, por ejemplo, en la imaginación creo que se puede como subdividir, porque, por ejemplo, esa que comentó de que puede ser un criterio es porque está basada, por ejemplo, es como cuando yo os comentaba los inventos, que primero pasó como una idea y después se Uh-huh. trascendió como algo al plano físico. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de imaginación como es la fantasía y la otra que es subconsciente, como por ejemplo estás en el modo REM o en un punto entre dormido y despierto, que pasan muchas cosas que a veces son muy aleatorias. Sí, y tienen que ver con cuestiones fisiológicas. Habrá quienes les dé más, habrá quienes les dé menos seguido esas, ¿cómo le llaman? Disasociaciones de la realidad Disociación. Ah, o de esas disonancias.
Pero aquí lo que estamos hablando es de ser conscientes de lo que estás imaginando. Si te estás imaginando algo que puede aportar, entonces vale la pena seguir imaginándolo. Vale la pena invertirle, ¿no? Tiempo, esfuerzo, aquello que estás imaginando. Hay quienes se han imaginado una familia, se han imaginado un trabajo, se han imaginado cosas y han trabajado para lograrlas. Esa es la imaginación como criterio de verdad. ¿Por qué es un criterio de verdad? Porque te está moviendo. Porque de verdad te está haciendo algo. No te está evadiendo la realidad, sino te está formando una actitud con la que te vas a mover en la realidad. Lo que se imaginan con su crush que ya los bateó. Exacto. Aquí es bien importante esto. La imaginación en las primeras etapas te ahuyenta de la realidad, la evades. En cambio, como criterio de verdad, modifica tu comportamiento en la realidad, te da una dirección. Si yo ya me imaginé algo, se va a notar en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de comportar, porque va a ser alineado a eso que imagino, a eso en lo que creo. Por ejemplo, el amor es un acto de fe. Yo tengo que imaginar que el amor existe, porque no es real, pero existe en mi imaginación. Si no creo en él, se va a notar en mi forma de comportarme. La imaginación crea mundos y la imaginación trascendental es la que está detrás de ti modificando tu actitud. Y eso nos lleva a la esperanza. La esperanza como criterio de verdad es racional. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es lo que esperas que pase? Pues yo espero que pase esto, porque por esto, por esto, por esto y por esto. Comenta Abner, el amor de una persona no existe, ya que el de pareja sí depende de ambas partes. No es real, pero sí existe. Recuerda que la existencia es subjetiva. Entonces el amor es subjetivo. Si crees en él existe, si no crees en él no existe. Pero no es real porque no está allá afuera, no está ocupando un espacio físico, no es algo que puedas tocar, medir, pesar, etc. Entonces, la esperanza como criterio de verdad te ayuda a regular tu imaginación, ¿correcto? Para que no pierdas la imaginación y se descontrole, la esperanza es la que va sirviendo de tope a la imaginación. Pregunta, ¿la imaginación modifica la realidad o la existencia? La imaginación nace en la existencia, pero tiene como objetivo modificar la realidad. La teoría de la estructura dice que si bien en una estructura no hay centro y no hay una jerarquía absoluta, cada elemento de la estructura afecta a la totalidad. Obvio, primero afecta más a lo que está más cerca y va afectando menos mientras más lejos. De ahí nace también la teoría del caos. Entonces, como formamos parte de una estructura y comprendo que soy parte de ella, las decisiones que yo tome van a afectar sí o sí. Entonces, la imaginación es existencial, pero tiene modificación en la realidad. Cualquier cosa que haga, la haya imaginado o no, termina afectando en cierta medida la realidad. Pero ¿qué pasa cuando soy consciente de esto y de verdad me pongo a imaginar verdaderas y sanas y positivas transformaciones de mi realidad? Repito, para no perder piso, primero debo de haber comprendido la estructura en la que me encuentro. ¿Cuál es el rol que me toca? ¿En qué momento y en qué parte de la estructura estoy ubicado? ¿Cuáles son los sistemas que están operando en mi realidad, en mi estructura? Para que entonces la imaginación pueda ser trascendental. Si yo no sé en qué estructura estoy, dónde estoy, si no sé cuáles son los sistemas que operan en esta estructura, evidentemente no puedo usar la imaginación como criterio de verdad. Voy a estar usando la imaginación de manera bien ingenua, diciendo cosas como los chavos, como la gente muy joven, que todo se les hace sencillo y piensan que todo tiene solución y que todo es bien fácil y que pues, si algo te preocupa, no te preocupes y ya, no pasa nada. Y si estás deprimido, pues no te deprimas. Y si estás triste, pues no te pongas triste. Y ya, sencillo. Entonces,
La imaginación, para poder ser trascendental, requiere primero una comprensión de la estructura y los sistemas. Pregunta Abner, ¿en qué momento la imaginación se vuelve peligrosa y en qué momento la realidad también por sí mismas? Primero, ¿en qué momento la imaginación se vuelve peligrosa? Es peligrosa en las primeras tres etapas. Es peligrosa porque, repito, evades realidades. Incluso hay personas que caen en una tendencia a mentir y son buenos mentirosos porque se creen sus propias mentiras. Fíjate qué tan peligrosa es la imaginación. No sé si te ha pasado o has conocido de personas que soñaron que las engañabas y no te hablan al otro día porque soñaron que las engañabas, ¿no? Y hasta te dicen, pues es que si lo soñé por algo es, y ya. Ahora resulta que son psicólogos, son neurólogos y ya, lo soñé es por algo, ¿no? Dice, he conocido gente que no sé por qué, pero modifican sus recuerdos. Cierto, también. ¿Por qué? Porque los recuerdos son expresiones literarias en el sentido de que son narraciones, son cuentos. Es decir, yo no me acuerdo absolutamente nada de mi infancia, pero tengo una idea de mi infancia por lo que me contaron. A eso me refería porque son construcciones literarias. Entonces, yo he construido mi historia de la infancia no por lo que yo recuerde, sino por lo que me cuentan. Ahora, lo que me cuentan puede ser falso y yo creerlo. Sobre todo cuando tus padres se llevan mal y cada uno tiene su versión. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro pasado nunca es históricamente exacto. Entonces requiere mucho de la imaginación. Entonces la primera pregunta, ¿cuándo es peligrosa? Mientras no sea trascendental, es peligrosa. Todo el tiempo estás en riesgo de imaginar pensamientos intrusivos, eh, una imaginación peligrosa en un momento emocional feo, donde estás afectado emocionalmente, es una bomba de tiempo. Y tu segunda pregunta, ¿en qué momento la realidad también? No es que la realidad sea peligrosa en un momento, es peligrosa siempre. El ser humano, por el hecho de nacer, pues siempre está en riesgo de morir. Por lo tanto, la realidad es peligrosa. He conocido gente que lo ha perdido todo y ha terminado en la calle, ha terminado, a veces no se levantan ya, ni emocional ni mentalmente. Entonces, vivir, decía mi maestro, vivir es un bello peligro. Comenta Harry, las primeras tres etapas de la imaginación, franqueza, sinceridad y honestidad. También en la autenticidad y en la congruencia y en la fidelidad hay mucha imaginación. Cuando yo soy auténtico y digo, a ver, yo soy así, pues también es imaginación, porque yo me imagino que sí soy así. A lo mejor no, pero yo me estoy imaginando que así soy. Y también me puedo imaginar que estoy siendo fiel, ¿no? Y puedo imaginar que estoy siendo congruente. Es que todas las verdades subjetivas, pues, parten de imaginarlas, ¿no? La diferencia es que en la trascendental son criterios de verdad. Ya no imaginas por evadir la realidad, ya no imaginas para sentirte bien, ya imaginas para crear. Ya usas tu imaginación, digamos que es como el artista que usa su imaginación para crear la obra de arte, ¿correcto? Por eso el artista trasciende con más facilidad que el resto de las personas. Por eso ellos usan su imaginación como una verdad, como un criterio de verdad en sus obras. Porque los artistas, aquí tenemos a Luis Palomares, tenemos a Harry, que son artistas de diferentes artes, pero son Luis, que es hijo de un artista. Y ustedes saben que cuando expresan su arte están expresando su verdad y la están compartiendo con el mundo. Por eso un artista es un gran ejemplo de lo que es la imaginación como un criterio de verdad. Los que no son artistas usan la imaginación de manera instrumental, como una herramienta para evadir la realidad, evadir responsabilidades y bajarle al dolor, que no siempre funciona. En cambio, cuando una persona ya está en la etapa de la trascendencia, usa su imaginación para crear verdades, para transformar realidades.
Comenta Abner, con eso que comenta de levantar, es curioso la resurrección del Fénix, pero con el detalle de que algunas personas se levantan siendo mejores y otras eliminan todo lo que les hacía. A veces buenas personas y reaccionan de otra forma. Exacto, ¿de qué va a depender de esto que estamos hablando? De cuál es la filosofía que está operando de ti, cuál es la estructura en la que te encuentras y cuál es el sistema. Hay personas que no se dejan ayudar y que cuando quieren levantarse solos. Entonces, quieren aislarse de la estructura, quieren crecer sin formar parte de la estructura, lo cual, repito, es un error. Si tu estructura te rechaza, si tu estructura te aísla, pues lo entiendo, no te queda de otra. Pero si la estructura te está dando las condiciones para un levantamiento, pues no entiendo por qué no hacerlo. Entonces, la esperanza como criterio de verdad es cuando yo espero cosas que he trabajado o cosas que he razonado son verosímiles, son creíbles. Esto es bien importante porque recordemos que todas las religiones trabajan precisamente con esto. Trabajan con la imaginación, sobre todo las teístas que trabajan con figuras, con seres que no pueden ver, que habitan su imaginación, pero que les dan sentido, ¿correcto? Usan esos seres imaginarios, les dan sentido a su vida. Por eso les digo que la imaginación es muy poderosa porque estructura tu realidad. No importa lo que pase a tu alrededor, si tú eres inseguro, vas a dudar y vas a sentir que no te mereces los logros, que no te mereces los premios o que no te mereces nada, porque tú ya te imaginaste que no. Y entonces, aunque la realidad te diga, es que sí, te está yendo bien, lo vas a rechazar. Porque la imaginación, cuando no ha sido trascendida, eh, estructura la realidad de manera subconsciente y de manera negativa. En cambio, cuando es trascendental es cuando empiezas a controlar tu imaginación y dices, ¿para qué pierdo tiempo imaginando que me son infieles? Mejor voy a imaginarme cosas más positivas, cosas más productivas, cosas que me permitan una trascendencia. Porque al final del día, si me engañan o no, ¿eso en qué ayuda a mi trascendencia? En nada, ¿correcto? Entonces es bien importante entender que en la trascendencia la imaginación y la esperanza se conectan con la realidad, no para negarla, sino para modificarla. Comenta Harry, esa imaginación y esperanza están mostradas como fe, sí, en el contexto de la religión, pero no solo en la religión, porque todos los seres humanos, incluidos nosotros los ateos, somos religiosos. Porque el fundamento de la fe no es creer en un Dios, sino tener fe, así, tener fe y que esa fe genere ritos y genere tradiciones. Entonces, todos los seres humanos somos religiosos en el sentido de que todos los seres humanos tenemos fe y todos los seres humanos tenemos imaginación. Así como por ejemplo, los católicos imaginan que hay un Dios, imaginan que hay santos, los ateos imaginamos que hay esperanza, imaginamos que se puede cambiar, imaginamos que el ser humano puede ser buena persona. Son imaginaciones. Dice Abner, al final tenemos fe como te subes en un avión, pero nada garantiza que no se va a caer. Exacto. Y no sabes cómo funciona en muchos casos, te subes por fe, no por estar seguro. Exacto. Y comenta Harry, ¿crees que no se pueden demostrar fácilmente? Me perdí un poquito. ¿Qué es lo que no se puede demostrar fácilmente? Mientras nos escribes, Harry, sigo. Entonces, la imaginación como criterio de verdad es cuando uso mi imaginación enfocada a cambiar, a transformar, a crear. Repito, usemos como ejemplo al artista. Cuando usamos la esperanza como criterio de verdad, es cuando uso la esperanza para crear, para transformar. Comenta Harry, la fe como creencias que no se pueden demostrar. Sí, es que por definición fe es creer en lo contrario a la prueba, a la evidencia, ¿no? Es completamente normal y natural, la fe es necesaria. El ser humano ya se hubiera vuelto loco
si no tuviéramos fe. Por eso todos los seres humanos somos religiosos, incluidos los ateos. O sea, hay muchas religiones ateas porque todas se fundamentan en algo en lo que crees, a pesar de que te demuestran lo contrario. Luis y yo, que nos dedicamos a la docencia, somos seres de fe porque nos paramos frente a un grupo de personas que no quieren aprender, la mayoría, solo quieren aprobar, que no saben realmente quizá qué van a hacer con su vida y que se les va a olvidar lo que les digas al día siguiente, pero tenemos la fe en que algo se les va a quedar y que posiblemente les ayudemos, les cambiemos su realidad para bien. Eso es la fe. Entonces, tenemos grandes ejemplos de fe en los maestros que no se rinden a pesar del sueldo y de la poca productividad académica de los estudiantes y del pésimo trato que nos da la sociedad. Y luego, por otro lado, tenemos a los artistas como un gran ejemplo de imaginación como criterio de verdad, porque estamos usando nuestro arte para compartir nuestra verdad a través de algo que se imaginó. Los vendedores tienen que ir siempre con fe, me van a comprar, sí, a pesar de que ya sabes que te han rechazado muchas veces, lo vuelves a intentar. Es un acto de fe, el amor es un acto de fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Repito, aunque la imaginación y la esperanza están presentes desde nuestra niñez, están presentes como mecanismos de defensa. No son usadas para transformar, para crear. Las usamos para evadir la realidad, para irnos a nuestro mundo feliz, ¿correcto? Pero cuando damos el brinco a la trascendencia es cuando nosotros queremos usar la imaginación y la esperanza para transformar realidades y para compartir esos cambios con los demás. Cuando ya no estamos en nuestro ego, en nuestro yo, sino en qué puedo hacer yo para los demás. ¿Cómo puedo modificar esta estructura que comparto con más personas para que más personas vivan mejor? ¿No? Ahí es donde empezamos a ver que usamos nuestra imaginación como criterio de verdad. Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Pues me imaginé que podríamos hacer, no sé, una campaña para pintar la cuadra, ¿no? Y posiblemente se dé, posiblemente no. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si eso lo imaginé como criterio de verdad o solo lo imaginé como pues, una ocurrencia, como para, pues ahí se los comparto. Si es criterio de verdad, se va a notar porque voy a hacer mucho más que solo compartir la idea, sino voy a organizar, voy a ver de qué manera se hace. Adelante, Abner. Sí, profe. De hecho, me acabo de acordar de algo. Mire, es sobre el tema de qué es lo que pasa cuando la imaginación y el escritorio llegan a explotar. ¿A qué me refiero? Bueno, déjeme pongo un ejemplo. No sé si se ha dado cuenta de que, por ejemplo, algunas personas cuando tienen cierta educación, digamos que tienen muy buenos valores, pero que esos mismos buenos valores están trayendo consecuencias de que abusen de ellos o que los traten mal y todo eso, lo llegan a asociar como algo negativo y llegan a cambiar a ser una persona más mala, y a veces es al revés. Una persona siempre fue pues descarriada, cuando empieza a madurar y a tener ciertas cosas, cambia ahora a ser una buena persona. Entonces, el conflicto de imaginar lo que pudo haber sido contra el criterio de la realidad cuando se impactan puede generar un cambio total de tu filosofía y de tu pensamiento. Es correcto, y qué bueno que mencionas lo de imaginar lo que pudo haber sido. Ya les comenté desde el inicio que la imaginación como criterio de verdad no es usada en pasado, es usada en futuro. Mientras que en las otras tres etapas uso mi imaginación para revivir traumas, para encarcelar. Es que la imaginación es tan poderosa que te puede enjaular en ella. Es una trampa del pensamiento. En cambio, la imaginación como criterio de verdad lo que busca es una transformación de la realidad. Lo he dicho 20,000 veces, los voy a hartar. Vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, franqueza con una imaginación? Como estamos en la etapa pueril, pues obviamente yo conozco niños que dicen que vieron monstruos, que vieron fantasmas y juran y perjuran que lo vieron. Ahí está una imaginación franca. Imagínate que esa imaginación franca fuera la norma de los adultos. Obviamente no. Después pasamos a la sinceridad.
La sinceridad no nos hace buenos, porque puedo mentir sinceramente, puedo engañar sinceramente. Recuerden que la sinceridad es decir lo que pienso. Y si yo pienso que me conviene mentir, estoy mintiendo de manera sincera, porque de verdad creí que era mejor mentir. Y esto no es algo que nos escandalice, lo hacemos con los niños cuando les mentimos en ciertas tradiciones, ¿no? Tú sabes que es mentira lo que le estás diciendo, pero lo dices porque buscas un beneficio, que viva su infancia, que la viva feliz, ¿correcto? Entonces ahí estás mintiendo sinceramente, ¿no? No sé, si tus hijos te preguntan quién es tu favorito, a lo mejor sí tienes favorito, pero tú vas a decir ninguno, a todos los quiero por igual. Entonces estás mintiendo sinceramente, ¿no? Como decía Sabina, mentiras piadosas. Comenta Harry, usar la imaginación a futuro sería familiar actuar con ingenio. Sí, sería cosa de desarrollar más la idea, pero como similar me parece muy bien. Entonces, la sinceridad no nos hace buenas personas. Y es un paso más, porque al menos ya pensé antes de actuar, pero repito, eso no me hace bueno. Puedo mentir, estafar o defraudar sinceramente. La honestidad, que es agarrar reglas, agarrar normas e imaginar que esas normas me van a hacer feliz y esas normas me van a llegar al éxito, falso. Hay miles de ejemplos de personas que le han dedicado toda su vida a una norma, a una regla, a unas reglas. Se han afiliado a ideas y no los han llevado a nada. Personas que de repente te enteras que a los 50 o 60 cambiaron de religión porque la normativa que siguieron durante toda su vida los decepcionó, los desilusionó, no les dio lo que esperaban. Personas que cambian de empresa, cambian de empleo después de años de seguir normas, policías que se vuelven criminales, criminales que se vuelven policías. ¿Por qué? Porque el hecho de seguir una norma nos garantiza nada. Eso lo sospechó Nietzsche y por eso él llamaba a la gente borrego, ¿no? La gente que seguía normas por seguir. Entonces, seguir las normas por imaginar que por seguir normas eres bueno, como la gente que dice, yo soy bien buena persona porque todos los días hago mi cama y todos los días hago la cocina y bla, 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 y qué bueno soy. Por eso decía Nietzsche, aguas con la gente que se cree buena. Entonces, cuando tú eres honesto y te imaginas que por ser honesto eres bueno, pues no. Comenta Abner, por eso ser bueno no te garantiza una buena vida y ser malo no garantiza que siempre te saldrás con la tuya. Pues no. Y para un malo siempre hay uno más malo. Entonces, luego pasamos a la... Perdón, ay, se me fue. Pasamos a la... Ay, recuérdenme. En la etapa madura, la primera. Se me fue. Antes de congruencia. Que pues los voy a reprobar. También se les olvidó. Era... Ay, ¿de verdad? Actitud, aptitud. Empezaba con A. Bueno, ya me acordaré. Entonces me brinco esa y paso a la segunda, la congruencia. Cuando hace autenticidad, sí, eso, gracias a autenticidad. Sabía que empezaba con A. Sí, yo puedo decirme que soy auténtico, pero si tengo todavía la imaginación y la uso para evadir la realidad, entonces imagínense qué peligroso. Porque si alguien me dice, oye, pero tú dices que eres bien honesto y que no sé qué, pero ayer te vi mintiendo y tú, no, no es cierto, yo no dije eso, yo no mentí, no, no. O sea, hay personas que de verdad se ciegan y están tan absortas en su autenticidad que no ven sus incongruencias. Hay gente que no las ve. De verdad, yo te lo digo porque tengo pacientes a los que les digo, si notas estas incongruencias y dicen no. Si siempre que les llevo la contraria, ellos dicen que no. Pero hace 5 minutos acaban de decir lo mismo. Les dejo de seguir la contraria y entonces sí lo aceptan. O sea, la imaginación sin control, cuando estás en la etapa de defender tu autenticidad, también es peligrosa.
porque te puede volver ciego a la realidad y no notas tus incongruencias. Harry, ¿cuál es la que sigue de la autenticidad antes de la congruencia? No, la congruencia sigue luego de la autenticidad, y luego a las dos las enganchaba la fidelidad, porque era franqueza, sinceridad, honestidad, autenticidad, congruencia y fidelidad. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son congruentes, pero su imaginación está descontrolada? Entonces creen que son congruentes. ¿No conoces esas personas que todas las tienen que ganar? Que les dices, oye, pero tú dices que eres bien justo, pero aquí mira, estás siendo injusto. No, es que si te fijas, hasta esto que hice también es justo. Los narcisistas, eso es otra cosa, Abner, porque es muy complejo. Porque narcisista es un sujeto que se compone de varias características, varias. Y si mal no recuerdo, para que te etiquetes como narcisista debes de tener al menos 5 de esas características. Entonces podemos tener 2, 3, hasta 4, pero mientras no sean 5, no somos narcisistas. Pero bueno, estábamos en que sí, hay personas que todas las tienen que ganar o mínimo empatar. ¿Por qué? Porque usan su imaginación, y en su imaginación ellos son congruentes. En su imaginación lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, no hemos visto, pero tienen razón, solo que no lo hemos visto. Entonces, y la fidelidad, nuevamente, tú te puedes imaginar que eres fiel y eso no significa que lo seas. Entonces, en las primeras etapas ya aparece la imaginación, pero no la usamos como criterio de verdad. Usamos la imaginación, repito, como mecanismo de defensa. Usamos la imaginación para evadir la realidad. Entonces, como filósofos, comentaría una imaginación para manipular su realidad y así tener razón. Exacto. Y las personas terminan diciendo, ah, ya pues ya, lo que digas. Y eso es lo que dice, ven como si tenía razón. Entonces, exacto. Pero la filosofía no se contenta solo con observar este fenómeno. Como filósofos decimos, ok, pues están estas 3 etapas, hay gente franca, hay gente sincera, hay gente auténtica, va. Pero notamos que la imaginación, al ser peligrosa, no garantiza el desarrollo del ser humano. A mí me hubiera gustado decirles que si logras llegar a la autenticidad ya lo hiciste. Pero puede ser auténticamente malvado, puede ser auténticamente... De hecho, el término de perverso es de una persona muy auténtica. O sea, el pervertido es muy auténtico, sabe que está mal, sabe que lo que hace provoca mal y de todos modos lo hace. Es muy auténtico, es muy congruente y muy fiel. Entonces, ahí notamos que los criterios de verdad que habíamos visto hasta ahora no garantizaban un desarrollo, una auténtica humanidad. Comenta Abner, hay gente que imagina cosas creativas y manipuladoras para hacerse ver como que tienen razón. Sí, y usan términos también a veces raros y no, horrible. Y ¿y qué? A veces salen mejor en su mente que en la realidad y a veces los abaten. Pero he notado, porque voy a quemar a algunos de mis pacientes, lo bueno es que no digo nombres, pero me ha tocado ver parejas donde es evidente que el chavo la regó. O sea, casi le puso el cuerno en la cara a la chava le hace un escándalo y él platica con ella, le habla y la convence. De verdad que cuando yo veo estos casos me voy para atrás, no puedo creer, la convenció y regresan. Y al rato vuelve a pasar y vuelven a regresar y vuelve a... O sea, fíjate cómo aquí en este tipo de parejas hay de ambos lados problemas. Ella espera que él cambie. Tuve una paciente que tenía 7 años soportando los machismos del sujeto y me dijo, es que tengo la esperanza de que un día cambie. 7 años. Obviamente era una esperanza no trascendental, porque estaba esperando que cambiara solo, que cambiara con la mera presencia de ella ahí, él iba a cambiar. Luego está los que imaginan que su pareja se comporta bien a pesar de todo lo que escuchan, todo lo que ven, se imaginan que en realidad los aman. Entonces, todo esto lo observo y me doy cuenta de que está muy padre definir el fenómeno,
pero tenemos que aportar algo, tenemos que dar una solución. No basta con decir, pues así es la gente, así es la realidad y ni modo, no. Entonces, esta etapa de la trascendencia lo que busca es dar el paso, ahora sí, a la mejora de todos los vicios que nos dejaron las primeras etapas de la verdad. Donde, comenta Harry, ¿por qué modificar la realidad por medio de la imaginación trascendental no se considera una manipulación? Porque para que haya manipulación, bueno, es que si nos vamos al término manipular, significa usar tus manos para algo, ¿no? Normalmente usamos el término manipular para hacer que la gente haga lo que uno quiera. Entonces, no es una manipulación porque no hay una obligación o no hay una intención de que el otro haga lo que tú. Es yo pongo mi parte, yo considero, yo hago. Es como con nuestros pacientes. O sea, yo no los manipulo, no puedo. Es yo les recomiendo esto es lo que yo comprendo, esto es lo que yo razono y esto es lo que yo juzgo. ¿Va? Pero obviamente el paciente al final del día decide si hace caso o no. Entonces, no hay una manipulación. Pero claro, puede ser una manipulación en las primeras etapas. Pero cuando se vuelve trascendental ya no es una manipulación, porque en realidad lo estás haciendo buscando un bien. Para eso voy a hacer una pequeña pausa para hablar sobre la trascendencia. El ser humano es el único animal, hasta donde sabemos, que puede trascender. Trascender es ir más allá de tus límites. Y el ser humano puede trascender de manera moral o de manera ética. O dicho de otra forma, podemos trascender de manera social o de manera cultural. Trascendemos de manera social a través de nuestras relaciones interpersonales, intersubjetivas, con los seres con los que llegamos a tener cierto aprecio o nos tienen aprecio. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, a lo mejor solo ellos nos van a recordar, pero mientras ellos nos recuerden, pues trascendimos de manera social. Luego está la trascendencia cultural, que es cuando no necesariamente nos recuerdan porque hayamos sido buenas personas, porque nos hayan querido, sino por las aportaciones que le dimos a la cultura, a la ciencia, a la humanidad, a la filosofía, etcétera. Nuestras aportaciones intelectuales, ¿correcto? Entonces, hay quienes han trascendido por el gran impacto que han logrado en la historia, ¿no? Los héroes, los soldados, los filósofos, los psicólogos, los administradores, los que han cambiado paradigmas, han construido nuevos paradigmas, nuevos enfoques, todos ellos trascienden de manera cultural o de manera pues, intelectual, ¿va? Entonces, el ser humano llega a un punto en el que puede o no, y es decisión de uno, dar el paso a la verdad trascendental. Y si decides dar ese paso, entonces tienes que usar la imaginación, usarla tú, controlarla. Es decir, ya no voy a dejar que la imaginación me siga encerrando, me siga controlando, porque ya me cansé. Quiero usar la imaginación para cosas positivas. Quiero usar la imaginación para crear. Y entonces agarras una libreta y empiezas a escribir, agarras tu computadora y empiezas a escribir en tu teclado. Empiezas a transmitir ideas, ¿no? Te levantas y dices, hoy no voy a dar la clase como siempre, hoy voy a dar la clase diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque me imaginé que puedo dar algo más, ¿no? Hoy voy a ser un mejor marido, voy a ser un mejor hijo, un mejor hermano. ¿Por qué? Porque lo imagino, porque quiero transformar, ya no quiero seguir siendo el de antes, seguir atrapado, seguir permitiendo que la imaginación modifique mi realidad. Voy a modificar mi realidad a través de la imaginación. Pregunta Harry, ¿buscar una mejora social o cultural sin ningún tipo de obligación? Sí, no hay obligación, es por gusto. Se busca, pero para eso voy a hacer otra pausa. Cuando hablamos de motivaciones, hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca se llama animación y la intrínseca se llama convicción. Entonces, lo que un filósofo busca no es manipular, es convencer, es decir, motivar de manera intrínseca, lograr la convicción en el sujeto de que lo que le estás diciendo es bueno, es correcto.
pero al final del día decide si no. El filósofo no es el que resuelve los problemas, es un faro, es una luz que te dice, mira, pues el camino está para allá, pero tú decides si lo sigues o no. ¿Correcto? Entonces, retomo esto. Trascendemos cuando cambiamos convicciones, cuando logramos que la gente se convenza de que otro mundo es posible, de que hay otro mundo es mejor. Pregunta Harry, pero buscar una modificación personal por medio de la imaginación no sería autenticidad. Sí, porque así como en las primeras etapas la imaginación ya medio les conté y les puse ejemplos de cómo afectaba, cuando la imaginación se vuelve trascendental, también termina viéndose modificada nuestras ocurrencias, nuestra sinceridad, nuestra honestidad. Por ejemplo, ya la sinceridad, ya le damos el matiz de que no usar la sinceridad para el mal, o no usar la sinceridad para lastimar, para ofender. Ya no queremos mentir, ya no queremos engañar, ya no. No, o sea, ya en la etapa trascendental eliges con más prudencia, con más precaución, con más inteligencia. Igual las normas, ya no sigues cualquier normativa, buscas esa normativa con la que te sientas realmente con la posibilidad, ¿no? Ahí metemos la esperanza de alcanzar un crecimiento. Por eso es muy común ver gente ya mayor que cambia de religión. Dice, es que en esta me sentí atrapado y en cambio en esta siento que puedo tener un crecimiento personal y se vale. Personas que cambian de país, que cambian de cultura por lo mismo. Pero tienes que primero imaginarte, tienes que imaginar que otro mundo es posible y que ese mundo lo puedes poner tu granito de arena. La imaginación trascendental modifica las otras etapas, claro. Sí, porque ya eres otro. Entonces, obviamente, se nota, como tú mismo dijiste, tu autenticidad ya es otra, ya es una autenticidad trascendental basada precisamente en la imaginación y la esperanza. Y creo que ya van viendo a dónde nos va llevando esto, ¿no? Al tercer criterio de verdad, la sabiduría. La sabiduría es lo que deberíamos de alcanzar todos. Hay gente que tiene la gran suerte de nacer sabia. Como les decía, esto es una estructura. Ojalá pudiéramos alcanzar la sabiduría como un proceso, ¿no? Paso A, paso B, paso C, y para el paso D ya soy sabio, pero no. El filósofo no es un sabio. El filósofo admira a los sabios, admira la sabiduría y lo que quiere es ser como ellos. O sea, los filósofos buscamos la sabiduría y queremos ser como como los sabios. Pero como no tuvimos la suerte de nacer sabios, pues buscamos aprender de ellos, ver cómo le hacen, cómo piensan, cómo razonan. El filósofo, su objeto de estudio es el sabio y la sabiduría. Si no tienes la suerte de tener un sabio al cual estudiar, pues estudia sabidurías. Hay muchas sabidurías para estudiar. Entonces aquí es donde los licenciados en filosofía se vuelven importantes, porque ellos son los que nos ponen al alcance, cuando empezamos en la filosofía, nos dicen, esos son los filósofos que he estudiado, estos son los filósofos que he analizado y empiezan a compartir sabidurías. Pero siempre es responsabilidad de cada uno de nosotros el camino a seguir para alcanzar la sabiduría. Y ahí es donde yo propongo, desde la filosofía que se trabaja en el despacho, les propongo eso. Bueno, que un posible camino para la sabiduría sea la imaginación y la esperanza trascendentales, donde usamos la imaginación ya no para evadir la realidad, sino para imaginarnos cómo la podemos mejorar. Ya no quiero negar mi realidad, negar mi ser, negar quién soy, sino preguntarme, bueno, ¿y soy esclavo de mi identidad? ¿Soy esclavo de lo que soy o puedo ser algo diferente? Y necesito imaginarlo primero. Necesito imaginar cómo quiero ser, qué cambios quiero hacer. Ahí estoy usando la imaginación de manera trascendental. Puedo usarlo para cambiar yo, para mejorar, cambiar mi entorno, etcétera. ¿Que no la sabiduría es el que sabe? ¿Cómo pueden hacer a alguien siendo sabio? No,
Es que el problema es que las palabras se parecen. Sabe, sabio. El sabio sabe, pero no. En realidad, el sabio es el que logra unir conocimientos, no tantos saberes. Por ejemplo, hay gente sabia que nunca fue a la escuela, nunca leyó un libro, pero parece siempre saber lo que es correcto. Y parece siempre saber lo que se tiene que decir, cuándo y cómo decirlo. Eso es una persona sabia. Alguien que parece seres muy atinados en sus comentarios. Repito, hay gente que sin ir a la escuela es mucho más sabio que aquel que tiene como 20 posgrados. A eso me refiero, que hay gente que nace siendo sabia. Por ejemplo, Sócrates era muy burro en la escuela, pésimo en matemáticas y pésimo soldado. O sea, en la guerra no ayudó nada, en la escuela él se mantuvo porque era hijo pudiente. O sea, era lo que dicen ahorita. ¿Cómo les llaman ahorita esos? Un chavo, un nepo baby, algo así le llaman. Juniors. No, creo que les llaman nepos, nepo babies, algo así. Pues él vivía de su herencia, vivía de sus rentas, como dicen, de sus tierras. Una persona que aprende del entorno y sabe cómo sobresalir. Por ejemplo, si a ti te toca aprender, entonces digamos que tú adquiriste la sabiduría. Tú la adquiriste. Y entonces, sí, si no nacemos sabios, si no nacemos con esa conciencia tan despierta, tan auténtica, pues sí, nos toca volvernos sabios o esperar volvernos sabios, y de la mejor manera. Entonces, si un día dices, bueno, quiero ser una persona sabia, ¿qué hago? Pues empieza por estudiar a los sabios. Y te dirás, pero pues es que ¿dónde hay? ¿Dónde viven? Tenemos miles de libros, miles de textos, miles de sabios que trascendieron porque nos dejaron sus criterios de verdad, su imaginación, sus esperanzas las dejaron en sus libros, en términos más modernos, en sus entrevistas, en esos videos que todavía encontramos en YouTube de filósofos contemporáneos, que podemos ver sus conferencias, sus charlas. Hay quienes se dedican a pasar al libro las notas, los apuntes, las conferencias, las clases. Por ejemplo, de mis libros favoritos son notas y apuntes de los estudiantes de Michel Foucault que pasaron al libro. Entonces, gracias a eso podemos hacer como que estuvimos ahí tomando su clase. Entonces, eso es un sabio, una persona que logra trascender su imaginación, sus esperanzas en textos. Porque todo filósofo al que se te ocurra, claro que usa su imaginación porque nos habla de conceptos, nos habla de ideas. Y siempre hay esperanza, porque siempre hay esto es lo que yo espero, esto es como veo mi realidad y así es como yo espero que sea. Harry, son los que vislumbran verdaderas que no son fáciles de observar, exacto. Entonces hay personas que tienen una sabiduría innata. Recuerdo que en el TEC se puso de moda este jueguito de ¿qué animal serías si reencarnaras y por qué? Y todo el mundo, ya sabes, un león, un águila, un tigre, un lobo. Y un chavo dijo, yo quisiera renacer como cucaracha. Y todos nos sorprendimos porque dijimos, ¿cucaracha? De todos, ¿por qué ese? Y nos empieza a decir, porque son muy resilientes, porque aguantan mucho, sobreviven, buscan la manera de no extinguirse, bla. Nos empieza a contar, son muy limpias, en realidad las cucarachas son muy limpias. Nos empiezan a contar, pam, 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 y dices, no lo había visto, no lo había observado. No sé qué es un tardígrado, Harry, ahí sí te soy sincero, ni idea. Pero sí, ándale, Abner, como genios, pero por lo general llamamos genio al que tiene un alto coeficiente intelectual, ¿no? Pero sabio es como el símil de genio, pero en humanismo, no tanto en ciencia, sino en humanismo. Entonces, repito, los que no nacemos siendo sabios, pero queremos llegar a la sabiduría por gusto, por necesidad, por lo que quieras, tenemos un camino, tenemos muchos caminos a seguir.
porque es una estructura, no hay un solo camino. Y yo les propongo de entre otros les propongo el camino de la filosofía, que la filosofía nos lleve a la sabiduría. ¿De qué manera? Pues reflexionando crítica y sistemáticamente, comprendiendo la estructura en lo que estoy, porque nuestra vida es un juego, el mundo es un campo de juego. El problema es que no siempre sabemos las reglas, por eso muchas veces perdemos. Y el que sí sabe las reglas es el que nos termina ganando. Entonces, mientras más rápido seamos conscientes de las reglas, más rápido nos volveremos hábiles en el juego. Entonces, la filosofía que les comparto es la filosofía de la comprensión. Comprendamos a través del razonamiento la estructura en la que vivo, el lugar en el que estoy, cuál es mi rol, cuáles son mis afectaciones más directas, tanto las que recibo como las que afecto. Y entonces imaginar cómo puedo hacer para mejorar tanto las afectaciones que recibo como las afectaciones que comparto. Y esperar que esto que estoy imaginando sea posible. Por eso es un criterio de verdad. Porque cuando tú me preguntas, oye, entonces tú te imaginabas un día estar explicando esto, claro. Y aquí estoy hoy cerrando el módulo 1, que lo imaginé hace meses. Ya cuántos... Si esta es la clase 15, quiere decir que nos aventamos casi 4 meses. Yo les agradezco muchísimo también a ustedes, porque curiosamente, los que me motivaron primero a dar el curso no están presentes ya. Y aquellos que invité casi en la última raya, casi al último momento, como Luis y Harry, que casi que a 2-3 días de empezar les dije, se integran, y aquí siguen, ¿no? Curioso. A ver, que lo tenían mal viajado, si le dijo, oye, vente al curso, y también aquí está sin falla, ¿no? Punta de grado, oso de agua. Ah, es el chiquitititito, ¿no? Microscópico. Sí, sí, ya lo ubiqué. Está bonito. O sea, en términos de insecto, sí está feo, pero está bonito. Entonces, a lo que voy con esto es que tuve que imaginarme esto. Y la razón por la que lo hice no fue solo porque lo imaginé. Ese fue el primer paso, imaginarme dando este curso. Pero también esperando que este curso les sirviera y les gustara. Entonces me gustaría creer, ¿no? Y me imagino que si todos ustedes siguen hoy aquí conmigo es porque pues, me tienen estima, me tienen cariño, pero también quiero imaginar, quiero creer que es porque les gustó. Algo, aunque sea poquito, algo les dejé. Entonces, la imaginación trascendental es esa. Cuando te imaginas hacer cambios, hacer modificaciones y esperas que esos cambios, esas modificaciones sean para bien. Cuando te vuelves responsable y te vuelves consciente del gran poder que tienes. Ninguno de nosotros es realmente invisible, ninguno de nosotros realmente está de adorno. Cada uno de nosotros sí o sí termina afectando la estructura. ¿Cuál es el tema? Que necesitamos entender a la perfección nuestra estructura para entonces poder imaginar los cambios, imaginar qué voy a ofrecer, qué puedo dar. Y entonces ese es un posible camino que les comparto a la sabiduría. En este camino llegamos a la sabiduría desde la reflexión crítica, sistemática y holística, pasando con la comprensión que se basa en dar sentido, en juzgar, por usar el razonamiento, que son los silogismos, las inferencias, ya saben, inducción, deducción, abducción, el reconocimiento de falacias, y que después llevamos a la franqueza, sinceridad, honestidad, hasta llegar a la sabiduría. Pregunta Harry, ¿la imaginación trascendental es un criterio de una verdad subjetiva o es una verdad subjetiva trascendental? Es un criterio de verdad, no de una verdad, es un criterio de verdad. ¿Qué significa criterio de verdad? Que yo le llamo verdad a la realidad a través de esto. Entonces, la imaginación es un criterio de verdad porque a través de ella yo juzgo como verdadero algo. Cuando alguien me dice, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Estás siendo una persona falsa? No, mira, lo hice
porque me imaginé que vale la pena hacerlo, que vale la pena intentarlo. Y yo espero no estar equivocado. Por eso es un criterio de verdad, ¿se fijan? Porque estoy usando la imaginación y la esperanza para validar y verificar que lo que estoy diciendo o haciendo es verdadero. Caso contrario, el que dice, ¿y por qué lo hiciste? Pues no más. ¿Por qué? Pues se me ocurrió, se me antojó, dije, pues Ingesú, lo hago. Ahí no estamos hablando de criterios de verdad, que la persona ni siquiera sabe por qué lo hizo. Simplemente actuó. No hay un criterio de verdad, porque no hay forma de verificar o validar sus actos, o al menos no los quiere decir. Entonces la imaginación trascendental es un criterio de verdad subjetiva, evidentemente. Ahora, visto de otra forma, es una verdad subjetiva trascendental, sí, pero para que sea trascendental tiene que haber sido aceptada por los demás, porque necesitas que queden los demás para que trascienda. Decía mi maestro, que era cantautor, decía que cuando tú compones una canción, la vuelves muy popular y la gente la canta, se aprende tu canción, pero olvida al autor. Y él decía, cuida mucho que tu obra vaya a parar al pueblo, a volcar el corazón de la gente. Lo que pierdes de fama, lo ganas de eternidad. Entonces, mientras que en las primeras 3 etapas, haciendo esta símil, buscamos fama, en la etapa trascendental buscamos esa eternidad. Comentan, la verdad subjetiva trascendental se llama sabiduría. Es una verdad, porque son 3: imaginación, esperanza y fantasía. O sea, son las 3. Pero claro, la sabiduría es como que la que va dándole las pinzadas a la imaginación y a la esperanza. Es decir, buscamos alcanzar la sabiduría, pero sigue siendo una verdad subjetiva. Si alguien me pregunta, me aligera, oye Miguel, yo creo que tú eres sabio, ¿cómo le demuestro que no? ¿O cómo me demuestra esa persona que sí lo soy? Es subjetivo. Puedo morir siendo sabio o morir sin serlo jamás, y no saberlo o creerlo. Entonces, la sabiduría es subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? Que para que la sabiduría sea sabia, es porque tú reflexionas qué es lo correcto y qué es lo que se tiene que hacer, aunque muchos digan que no. Y cuando observamos los cambios positivos en la trascendencia, es cuando sabemos que hubo sabiduría. Comenta Harry, es que estoy haciendo un cuadro con las verdades subjetivas: pueril, juvenil, maduras y la trascendental. Las que siguen son imaginación, esperanza y sabiduría. Correcto. Esas 3 son las trascendentales. ¿Por qué? Porque esas 3 ya están orientadas a futuro y a compartir. Ser sabio es compartir. El sabio no es el que se guarda las cosas, es el que las comparte. Los sabios son los maestros, esos que de verdad enseñan, que ni siquiera no necesitan ser pedagogos, no necesitan haber estudiado, enseñan, saben enseñar, y casi siempre enseñan lo que otros no enseñan o lo que no existe en escuelas para aprender. Entonces el sabio tiene una naturaleza compartida. Los sabios se han imaginado cambios, se han imaginado de verdad otros mundos donde la gente sea positiva. Mi maestro me hablaba de los mundos donde él decía, y un día dormiremos con las puertas de la casa sin llaves, dormiremos con las ventanas abiertas. Él soñaba, él fantaseaba con un mundo donde todos nos respetáramos, donde no nos tuviéramos que cuidar entre nosotros, bueno, de nosotros. Y siempre lo esperó, pero trabajaba para lograrlo. Hizo giras, daba clases, daba seminarios, daba charlas, viajó por todo el mundo, conoció otras personas que le inspiraron. Entonces,
era una persona sabia, pero era una persona que compartía, que imaginaba otros mundos y trabajaba para poner su granito de arena. Harry, las tres verdades trascendentales están correlacionadas: imaginación, esperanza y sabiduría, o van en orden. Mira, imaginación y esperanza van de la mano. Porque cuando yo imagino algo a futuro, espero algo de eso que estoy imaginando. Entonces la imaginación y la esperanza van. Y la sabiduría, como te digo, es el filtro que va evaluando si esa imaginación y esa esperanza sí son trascendentales. Muchos años en los Rotarios repasando ¿no? el lema rotario, y recuerdo una parte que dice: piensa antes de hablar y reflexiona si eso que vas a decir traerá paz o creará nuevas amistades. Si no, mejor no digas nada. Entonces, eso es muy sabio, saber cuándo hablar, de qué hablar y con quién hablarlo. Entonces, la imaginación y la esperanza dirigidas a futuro y dirigidas a compartir requiere sabiduría para efectivamente, porque imagínate imaginarte un mundo, pero te falta sabiduría. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo voy a lograr transformar algo pero me falta sabiduría? No sé cómo hacerlo. Por eso repito, estudia a los sabios, ellos te van a decir, mira, hazle así, así, de algo te van a inspirar. Pero la sabiduría es la que permite que tu imaginación se vuelva real y que eso que esperas pase. Comentan: eso que me cuentas del profesor me recuerda a mi primera novela, donde la sociedad piensa en los demás y pueden vivir con confianza. Exacto. Esa es la idea, un mundo donde el hombre deje de ser un lobo para el hombre y el hombre se vuelve hermano del hombre. Y trabajó, de verdad, fui testigo, trabajó por años, trabajó, hasta que tuvo una muerte muy trágica y lamentablemente se fue cuando todavía tenía mucho que enseñarnos. Pero repito, porque lo que pregunta Harry es bien importante. Cuando tú das el paso a la trascendental, la imaginación y la esperanza van de la mano. O sea, imaginación y esperanza se juntan. ¿Por qué? Porque ya no la estamos usando para medir realidad, sino la estamos usando para construir. Entonces tienen que ir de la mano. Pero la sabiduría es la que te va a dar el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos que la imaginación es lo que quiero lograr. La esperanza es, pues esperas que se dé. Pero la sabiduría es la que te dice cómo. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Miguel? Yo quiero cambiar la realidad, pero por algo siento que todavía no es mi momento. Posiblemente eres un sabio. Posiblemente no, posiblemente tienes miedo. Pero posiblemente sí seas un sabio y tú sabes que no es el momento. No, ahí es donde entra el kairos. El kairos, el tiempo de la oportunidad. La sabiduría sería una herramienta. A ver, una herramienta es aquello que uso, ¿no? Para lograr un trabajo. Pero la sabiduría sería más bien la técnica, sería el manual. ¿Cómo ves, Luis? No sería herramienta, ¿verdad? Sería el manual, el instructivo. Y la imaginación sería entonces la herramienta. Déjalo, le doy otra pensada. Pero bueno, entonces, la sabiduría es el saber hacer, el saber ser, que se puede alcanzar a través del esfuerzo, a través del trabajo o tener la fortuna de nacer sabio. ¿Qué diferencia hay de la imaginación de la esperanza? Que la imaginación es lo que quiero y la esperanza es que ocurra. ¿Correcto? Yo me imaginé este curso y yo esperaba que ocurriera. Entonces trabajé para que se diera. Ah, mira, que sí puede ser. Entonces la imaginación sería la herramienta y entonces la sabiduría es la técnica, ¿no? El estilo, el manual. Déjalo, le doy una buena pensada a la metáfora para que quede bien esta analogía.
Entonces, hoy cerramos el módulo de qué es filosofar, al menos desde mi perspectiva. Si alguien te pregunta, ¿qué es filosofar? Mira, es una reflexión crítica, sistemática y holística sobre temas generales y universales. Sus objetos de estudio formales son las culturas y sus objetos de estudio materiales es el acto, el hecho, el fenómeno, la crisis, la pregunta, el problema. Las habilidades, preguntan si no estudia la sociedad. No, creo que para eso están los antropólogos sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad es un grupo pequeño dentro de una cultura. Entonces más bien como que estudia la cultura. Y puede ser que al estudio de esta cultura pues se meta con algunas sociedades. Pero lo que le interesa más son las culturas dentro de estas sociedades, no tanto las sociedades en sí mismas. Pero es una diferencia muy sutil. O sea, tampoco estoy diciendo que si alguien dice el filósofo estudia sociedades, bueno, sí podría ser, pero me gustaría más decir que estudias una cultura, porque es más amplia, más general, y dentro de ese estudio de la cultura, pues ya van incluidas ciertas sociedades. La diferencia, la cultura es el conocimiento o el saber universal, es ese que se transmite incluso internacionalmente, ¿no? Entre naciones. En cambio, las sociedades son normas o grupos más pequeñitos donde incluso hay sociedades que van en contra de la cultura. Por ejemplo, quizá en México exista la cultura de la literatura y vemos que las sociedades no leen. Las sociedades mexicanas no leen. Pero claro que está la cultura de la lectura. ¿Por qué? Porque la cultura siempre es general. La cultura es aquello que no conoce límites, es aquello que busca lo universal. En cambio, las sociedades, te digo, generan sus propias normas, sus propios valores y en ocasiones llegan a ir hasta en contra de la cultura. Por eso, lamentablemente, la cultura es un término que se ha venido usando de manera equivocada. Y la gente llama cultura a algo que en realidad es social. Ahora, en términos personales o humanos, la sociedad crea identidades, pero la cultura crea personalidades. Entonces, por eso la cultura es mucho mayor. La cultura traspasa tiempo y fronteras, correcto. Sí, sí. Puede que una sociedad desaparezca, pero su cultura permanezca. Puede ser. La cultura tiene como objetivo llegar a la academia, llegar al estudio, llegar a normar el comportamiento de la gente, mientras que la sociedad pues es un grupo más pequeño, ¿no? Donde a lo mejor en México, por ejemplo, en México se han firmado miles de tratados de paz. México es un país que desde su constitución está en contra de la violencia, está en contra de la pena de muerte, pero hay sociedades que andan haciendo linchamientos. Entonces van en contra de la cultura, ¿va? Recuerdo que cuando era niño los discos decían la música es cultura, ¿no? Porque intentaban que la gente viera que la música era cultura. Pero las sociedades han venido no sé qué opinen ustedes, pero hay música que no creo que sea culta, pero bueno, no nos metamos en eso. Entonces, eso es filosofar, ¿va? Esos son sus objetos de estudio, materiales y formales. Pero requiere habilidad. Y el filósofo tiene que ser muy hábil en encontrar el sentido o darle sentido a las cosas y en juzgar. Porque si no eres hábil en dar el sentido, quién sabe por dónde nos lleves y quién sabe terminemos. Si no eres hábil en el cómo juzgas, no te sabes comunicar. Necesitas saber decir las cosas, saber emitir juicios asertivos, efectivos. Pero para que esto funcione necesitas que a tu comprensión sea filtrada o sea regulada por el razonamiento. Si usas el razonamiento,
Muy posible que tanto tu sentido como tu juicio sea de calidad. Por eso es importante la herramienta llamada lógica. Y claro, es importante que el paciente o que la gente que te escucha o que la gente que te lee o te escucha te crea. Por eso nos metimos al tema del criterio de la verdad. Porque para que la gente crea lo que tú como filósofo les dices o lo que tú esperas que tu filosofía les dé, que crean en tu filosofía, necesitan ver esa sabiduría que hay en tu filosofía. Y por eso les dije, vuélvete consciente, vuélvete responsable del gran poder transformador que tienes de tu entorno. Estudia muy bien tu estructura, discerna bien cuál es tu rol, cuál es tu papel en esta estructura, memoriza a la perfección, analiza cuáles son los sistemas que te van a permitir hacer o no hacer. Y entonces ahora sí, vuélvete sabio. Transforma realidades, aporta algo, deja huella. Usa tu imaginación de manera sabia, porque esa es tu verdad. Por eso es un criterio de verdad. Pero no vas a llegar nada más porque yo lo digo. Tiene que haber una transformación personal para que tú decidas dar el paso de la madurez a la trascendencia. No basta ver este curso, este video, esta clase. Tienen que pasar ciertas cosas en nuestras vidas para que digamos, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar. Pregunta Harry, una persona que nace sabia tiene que pasar por las demás etapas de la verdad hasta llegar a la sabiduría. Es que recordemos cuando hablamos de lo contradictorio, no todo es contradictorio. Hay personas que pueden ser muy sabias en muchas áreas y en otras áreas ser muy franco, ¿no? En unas áreas, yo no sé si ubican al personaje de Dragon Ball, el maestro Roshi. Lo menciono porque en la cultura japonesa hay muchos personajes con el maestro Roshi, que es el típico maestro grande, ya maestro de canas, que es un maestro todopoderoso que la gente respeta, que la gente teme, pero es bonachona, divertida, cuenta chistes y no se toma a sí mismo demasiado en serio, ¿no? Es un ejemplo donde a veces pensamos que el sabio es una persona muy seria, muy introspectiva, ¿no? Muy callada, y no. A veces el tipo más gracioso, más simplón, el que menos te llame la atención puede ser el más sabio. Entonces, puede ser que seas muy sabio en unas cosas, pero en otras aún no, aún te falte, ¿va? Entonces me gusta la idea de que no es una contradicción, o soy sabio o no lo soy. Todos nosotros tenemos algo de sabios, hay cosas en las que somos muy atinados, en la que siempre hemos elegido bien, y no porque hayamos pasado por todas las etapas, es que todas estas etapas están formando parte de quien somos. Pero de esta clase yo espero sirva para decir, ¿sabes qué? No voy a esperarme a que mi sabiduría se ve como fenómenos, así chispazos, sino me voy a tomar en serio, voy a llevar la tarea de imaginar cómo puedo realmente llevar mi sabiduría al mundo, compartirlo y transformar el mundo a través de mi sabiduría. Y pues esperemos que se pueda hacer. Y eso es filosofar. Pregunta Harry, por eso es una estructura, puesto que uno puede vivir con todas las verdades. Exacto. Y convives con las verdades de los demás. Y por eso ves gente franca. Y siempre va a haber gente franca. Y gente sincera. Y gente honesta. Y gente auténtica. Y gente sabia. Porque el mundo es así. Pregúntate qué tipo eres tú. En qué lugar de la estructura te encuentras. Y qué es lo que puedes hacer para trascender. No es obligatorio. Pero si quisieras trascender, bueno, ¿sabes qué? Ahí está. Porque de la otra, entonces vamos a seguir usando la imaginación para evadir, para lavarnos las manos, para evitar responsabilidades, seguir esperando que las cosas cambien solas, seguir esperando que todo por obra de magia funcione. O trascendemos, nos volvemos sabios y entonces
Usamos la imaginación de manera virtuosa, de manera creativa. Bueno, en lugar de imaginarme babosadas y medias, mejor porque no me imagino cosas más productivas, porque no me imagino cosas que realmente puedan aportar, que puedan ayudar a una trascendencia. ¿Va? Y esperar que funcione. Hay quienes no lleguen a las verdades trascendentales o maduras, sí. Sí, hay personas que no van a llegar a ser pues fieles a su autenticidad o congruencia. Lamentablemente las escuelas no nos enseñan esto. Por eso, al haber un vacío de filósofos en la sociedad, pues ¿quiénes nos enseñan esto? De verdad me hubiera encantado haber entendido y comprendido todo esto, haber aprovechado más a mi maestro, me hubiera gustado aprenderle todavía más, pero pues a veces uno se da cuenta muy tarde. Él decía que todos nacemos dos veces, la primera vez cuando naces y la segunda cuando te das cuenta, de que estás vivo. Bueno, pues por mi parte sería todo. Si gustan dejarme más comentarios y más preguntas, pero con esto terminamos el módulo 1 de ¿qué es filosofar? ¿Qué sigue en el módulo 2? Ya vamos a ver filosofías y ahora sí ya nos vamos a poner más históricos, vamos a hablar de ramas de la filosofía, que es la epistemología, de socratismo, el existencialismo, el estructuralismo, la filosofía de Foucault, la filosofía de Nietzsche, el estoicismo, filosofía que estamos trabajando el despacho como la filosofía cuántica, filosofía de la mente, filosofía de la fe, filosofías del amor, filosofía política, filosofía de la educación, en fin. Este fue apenas el inicio y ojalá pueda contar pues con la presencia y el apoyo de todos ustedes. Si gustan que las clases sean más temprano, que nosotros grabamos a las 9 de la noche, pero podemos empezar a grabar un poquito más temprano, a las 8, a las 7, ya me lo dirán, ¿va? Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su confianza, su lealtad y su interés. Nos vemos la próxima semana, que pasen muy bonita noche. Chao. Ci vediamo, buonanotte.